Muy buenas tardes, apreciados colegas, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Cristian Salas Beteta y en esta ocasión vamos a debatir acerca de un tema sumamente importante. No quiero iniciar esta charla virtual sin antes darnos un fuerte abrazo virtual. A través de este medio es propicia la ocasión para saludarlos, felicitarlos y desearles mucho éxito en la labor diaria que desarrollamos desde los diferentes roles que nos toque. Seamos jueces, fiscales, procuradores, abogados, desde cada espacio en el que desarrollamos la labor como profesionales del derecho, esperamos sean exitosos sus resultados, se logren sus objetivos, siempre del lado de lo correcto, de lo justo, de lo que justamente se nos ha forjado para poder hacer también de esta sociedad un mejor lugar. Donde agradezco a Ejeput por la gentil invitación y también agradezco por los saludos recibidos. Pues bien, ¿cuál es el desarrollo del tema que hoy corresponde? Primero, justamente en el desarrollo de la profesión, uno de los grandes temas en debate es el de la prisión preventiva. ¿Por qué la Corte Suprema tiene que pronunciarse de manera reiterada a través de acuerdos plenarios, a través de casaciones sobre el tema de la prisión preventiva? Porque es una figura difícil de aplicar, de entender, no. Casi todos coincidimos, por ejemplo, en la regla de excepcionalidad de la prisión preventiva. El problema está en su aplicación. La Corte Suprema hace un tremendo esfuerzo por unificar criterios y ubicar a la prisión preventiva como una medida excepcional, como una medida que solo debe aplicarse en aquellos casos que están debidamente justificados de acuerdo a los presupuestos que el marco legal establece. Pero en la práctica tenemos serios problemas en esa aplicación y en esa intervención pues tenemos a jueces, fiscales y defensores en diversos líos, en diversos problemas de interpretación y aplicación. Justamente esta clase está orientada a tratar de aclarar algunos aspectos referidos a la prisión preventiva, pero para poder abordar este tema, lo primero que tenemos que conocer, tenemos que comprender, son sus fundamentos. Es su base. Si nosotros no tenemos claro cuál es la razón de ser de la medida coercitiva personal de prisión preventiva, si nosotros no entendemos para qué sirve y en qué contexto resulta útil, idónea, proporcional, razonable, pues vamos a aplicar prisión preventiva en cualquier contexto, en cualquier caso, y esa no es la idea. Muy bien, entonces el temario que hoy tenemos es ese que ustedes pueden ver en sus pantallas. Partimos por los fundamentos de la prisión preventiva y dentro de los fundamentos vamos a ver los principios que sustentan este tipo de medidas. Luego vamos a ver algunos problemas, algunas situaciones que generan conflicto en el día a día en el litigio y vamos a dar unas pautas, algunas propuestas de solución siguiendo también ya la jurisprudencia en cierto sentido. Muy bien, entonces comencemos por lo primero, los fundamentos. En pantalla ustedes pueden ver la cantidad de pronunciamientos jurisdiccionales que se han emitido sobre prisión preventiva. Esto nos obliga a tener que analizarlos, a tener que determinar si es que lo que se ha resuelto en la más alta esfera del Poder Judicial, en el criterio de estos jueces supremos, es acorde o no con lo que la realidad nos exige como sociedad. Y ahí es donde vamos a encontrar varios problemas. ¿Por qué? Porque no estamos, primero, no estamos en un contexto pacífico. O sea, nuestra sociedad hoy no se desenvuelve en una dinámica de convivencia sin problemas o sin problemas relevantes. No, al contrario, la sociedad peruana hoy
afronta tremendos problemas y fenómenos criminales de alta escala y de tremendo nivel que perjudican gravemente los intereses estatales, los intereses sociales colectivos. Si estuviéramos en otro país en el que los índices de criminalidad de un lado no fueran tan altos, en donde el nivel educacional, el nivel cultural de los integrantes de este grupo humano estuviera basado en todo un sistema educativo formal, estructurado, con criterios educativos a largo plazo, en un país donde tuviéramos políticas estatales que se han mantenido desde hace décadas y que nos lleven al desarrollo. Bueno, en ese contexto, obviamente, la teoría de las medidas coercitivas, la teoría del proceso en realidad y el desarrollo de los procesos en donde sí se requiere prisión preventiva sería óptimo y es más, acorde a lo que en teoría y en doctrina se establece. La prisión preventiva como medida excepcional, como no una medida estándar, común aplicable a los casos. Sin duda que sí. Pero en el Perú no tenemos eso. En el Perú tenemos una sociedad convulsionada por el crimen, porque tenemos delincuencia, inseguridad ciudadana, corrupción, lavado de activos, crimen organizado, y lo tenemos a la vista. Entonces, es una sociedad que requiere de ciertas soluciones. Pero ojo, esas soluciones frente a esos grandes problemas sociales, frente a esa problemática, ante esos fenómenos criminales, la solución no va por el derecho penal. La problemática del índice de criminalidad en una sociedad en donde hay altos estándares de pobreza, en donde el nivel cultural, el respeto a la autoridad, la confianza en el sistema de administración pública es bajísimo, en donde el propio sistema de administración de justicia se encuentra deslegitimado para los ojos de la sociedad. En ese contexto, lamentablemente, los gobiernos consideran que usando el derecho penal, utilizando el mecanismo de represión penal, van a lograr aplacar el justo reclamo social de justicia, de sanción para aquel que comete un delito. Lamentablemente, que esto es lo que en otro espacio definimos como populismo punitivo, lamentablemente para algunos gobiernos, sobre todo con instituciones débiles, con una democracia incipiente, con una democracia de vidrio, de cristal, es más fácil determinar, sea normativamente o funcionalmente, a través de actos represivos como son las condenas o como son acciones preventivas, a efectos de dar a la sociedad, a efectos de hacer verla como el resumen, como el ejemplo de que se está cumpliendo con sancionar a los responsables, con que se está haciendo justicia, con que el Estado está cumpliendo correctamente su función. Y ese es un tremendo error, porque la prisión preventiva no es una sanción. La prisión preventiva no es un escarmiento. Porque esa señora le tumbó el sombrero al policía, porque lo abofeteó. Prisión preventiva por eso. No. La prisión preventiva apunta a otras cosas. Si es que esa persona, a través de su conducta, incurre en un delito contra la administración de justicia, en un delito de resistencia o desobediencia a la sociedad, eso se determinará no en la audiencia de prisión preventiva, se determinará a través de una terminación anticipada, se determinará en el juicio oral, ahí se determinará y allá en ese contexto, en ese espacio, en esa etapa, se aplicará una sanción, pero no en la audiencia de prisión preventiva. La prisión preventiva no sirve de escarmiento, no sirve, porque atropelló, estando ebrio, toma tu prisión preventiva. No es una sanción, no es una pena adelantada la prisión preventiva. La prisión preventiva tiene ciertas finalidades que escapan a ese mensaje que muchas autoridades quieren lanzar. Lucha contra la corrupción
efectiva. Miren la cantidad de prisiones preventivas que tenemos. No. Muchos casos tenemos, sobre todo en el ámbito de los casos de presunta corrupción, en donde personas han purgado prisiones preventivas y con el tiempo han sido absueltas. Uno de esos casos es el famoso caso Petroaudios. Durante años, incluso las prisiones preventivas vencieron y finalmente muchos de esos procesados que estuvieron en su momento privados de su libertad de manera preventiva terminaron absueltos por incluso pruebas ilícitas. Entonces, tengamos cuidado con esos mensajes que se nos plantean. La prisión preventiva no sirve siquiera como un mecanismo simbólico en la lucha contra el crimen. No sirve para eso la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una sanción adelantada, no es una pena anticipada, no. Para eso no sirve la prisión preventiva. Pues bien, entonces, en el contexto social que en el Perú impera, tenemos una sociedad convulsionada sin duda, pero bajo la premisa de que hay delito en sociedad, yo como juez no puedo suponer que el funcionario denunciado por presunta colusión en una obra pública lo es, porque así es en la sociedad, porque así es en la realidad y porque normalmente algunos altos funcionarios cobran coimas en las obras públicas. Bajo ese criterio yo no puedo imponer una prisión preventiva, porque para eso existe el proceso penal. Es en el decurso del proceso penal, independientemente de lo que digan los medios de comunicación y lo que uno pueda creer o percibir de la sociedad, independientemente de eso, en el proceso penal se tiene que acreditar la vinculación de esa persona denunciada, investigada, imputada, procesada con la comisión del hecho punible. En el proceso penal, no por lo que dicen las noticias, no por lo que dicen los opinólogos, no porque lo que dice el presidente de la República, no. Lo que determina si esa persona está vinculada a la comisión de un delito a través de su conducta es lo que en el proceso se ha conseguido acreditar, se ha conseguido probarse, que estamos ya en fase de juicio oral. La prisión preventiva, entonces, en ese contexto, lamentablemente muchas veces es mal usada. Y en ese mismo contexto, donde tenemos instituciones débiles, aún no fortalecidas, instituciones que muchas veces dependen de personas y no dependen de su propio funcionamiento, dinámica estructural, tenemos lo que se llama presión mediática. Es decir, cuando altos funcionarios salen a condenar a una persona supuestamente vinculada a un delito, y altos funcionarios de frente dicen, no, qué vergüenza ese hecho conocido, que metan presa a esa rata, a ese delincuente, a ese desgraciado. Bueno, cuando eso ocurre, y eso se divulga a través de los medios de comunicación, y eso es avalado, aplaudido por los propios voceros de los medios de comunicación, y eso también genera en la propia sociedad rechazo hacia esa persona supuestamente sorprendida en la comisión de un delito, denunciada por la presunta comisión de un delito. Señores, esto es lo que genera una corriente opinión, una ola de presión mediática. Y si el magistrado no está suficientemente formado, si no tiene una seguridad funcional que lo blinde de cualquiera de esas críticas a través de medios de comunicación, a través de marchas y demás, si no tiene ese blindaje funcional para cumplir la ley, señores, vamos a ver que la valoración de si existen o no elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, queda de lado, porque esa presión mediática va a influir en ese magistrado si es que él no está bien formado, bien identificado, si no tiene claro el principio de independencia, autonomía funcional, si en su propio trabajo no tiene un blindaje para protegerlo frente a una decisión que sea, que le guste o no, sea popular o impopular, que sea conforme a ley. Entonces, en muchos casos nosotros vemos a jueces que rechazan, declaran infundado un requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía y al día siguiente tenemos al jefe de la Oficina de Control Interno abriéndole una investigación a ese juez por haber rechazado una prisión preventiva y por, como dicen los medios, haber liberado un delincuente.
Eso no es proteger al magistrado, eso no es garantizarle un desempeño funcional. Claro está, en los casos en los que correctamente haya procedido. Ese contexto, entonces, no es favorable para que se entienda la prisión preventiva como excepcional. Pero ahí viene otro dato importante, el tema cultural. La reforma procesal penal no es simplemente el cambio de un código por otro, no es simplemente establecer plazos aquí que no había en el otro, no es simplemente establecer ciertas audiencias que finalmente no existían en el otro. No, no. La reforma procesal no es un cambio de ritos. La reforma procesal importa un cambio de sistema, esto es, principios nuevos que ingresan al proceso penal, que van a regir su desenvolvimiento, todo un catálogo de garantías que se exigen cumplir en este nuevo proceso penal, pero también un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en los propios operadores del sistema, jueces, fiscales, abogados, procuradores, el sistema, pero también la sociedad. Es decir, la sociedad también tiene que asimilar que el proceso y ver al proceso penal como un mecanismo de solución del conflicto suscitado por la comisión de un hecho delictivo. El proceso penal no es un instrumento de vendetta, de venganza. El proceso penal justamente lo que quiere es, primero, determinar si se cometió un delito, determinar si la persona investigada o procesada es la que lo cometió, y si lo cometió y está eso probado judicialmente, sancionarlo. Y lanzar un mensaje preventivo. El proceso penal está ideado para ello. No es un mecanismo de venganza al cual acudo para meter preso a mi enemigo político, para meter preso a ese funcionario antipopular, ese funcionario odiado por la mayoría de peruanos. No, no, para eso no sirve el proceso penal. El proceso penal entonces está diseñado para solucionar, para restablecer la paz social en justicia alterada por el conflicto penal. Esa es la idea del proceso penal, esa es su finalidad. Y en ese contexto, la idiosincrasia, el desarrollo cultural del grupo humano tiene también que estar en esa sintonía, o tiene que tratar de amoldarse a través de toda una política seria educativa, de estar en esa sintonía y de ver el proceso penal como eso, como un mecanismo de solución. Pero nuestra sociedad no está aún preparada para eso. El Código Procesal Penal del 2004 entró en vigencia en el 2006 como plan piloto en Huáura, hoy ya aplicado a nivel nacional, excepto algunos distritos judiciales de Lima, pero la sociedad no ha estado acostumbrada, no ha estado preparada para lo que se viene. Este Código Procesal Penal a los involucrados en un conflicto de relevancia penal, nos coloca ante varias posibilidades de cierre del caso antes de incluso iniciar un proceso penal. Principio de oportunidad, lo que implica una puesta en acuerdo del imputado, del agraviado respecto al monto de reparación civil. El proceso penal. Inició el proceso penal, mecanismo anticipada, casos graves como la colaboración eficaz, la conclusión anticipada del juicio. O sea, hay mecanismos que permiten justamente que los involucrados en el proceso puedan anticipar la solución del mismo. Lamentablemente esa cultura de paz, esa cultura de conciliación no impera en la sociedad. Al carterista lo queremos ver preso, al que ha robado varias veces como pájaro frutero, lo queremos ver preso para que no sabe, no vuelva a repetir lo mismo. O sea, esa cultura de la judicialización, de la sanción, de la prisión, lamentablemente la tenemos en la cabeza. Y como sociedad vemos que si en un caso no hay prisión es porque no hay justicia, es porque lo están tratando con guantes de seda, es porque algo debió haber ahí, porque a otro sí, porque a este no. Tenemos que también mejorar y avanzar en el ámbito cultural como sociedad. Lamentablemente no vemos eso. Pues bien, en ese contexto tan convulsionado, tan alterado, es en el que este Código Procesal Penal 2004 entra en vigencia. Y al entrar en vigencia este código, pues choca. Su contenido, sus disposiciones, sus principios, su regulación del proceso, choca contra una realidad que no está lista para asimilar ese cambio, pero que ya la tenemos.
como una norma de imperativo cumplimiento. Y es ahí donde este código, que establece claramente garantías y establece que la libertad como derecho fundamental debe ser un bien jurídico protegido al máximo, basados en el debido proceso, la presunción de inocencia, la excepcionalidad de las medidas coercitivas graves como la prisión preventiva, ¿sí? Frente a eso, entonces tenemos que estas disposiciones, esta regulación es puesta en manos de magistrados, de operadores, de jueces, auxiliares jurisdiccionales, fiscales, que fueron formados con el antiguo código, con el antiguo sistema, en donde la prisión preventiva, recuerda, incluso era de oficio, apenas se formulaba la denuncia penal, no existía siquiera audiencia de presentación de cargos, se recibía la denuncia penal, se emitía el auto de apertura de instrucción o auto de inicio de procesamiento y se dictaba la medida de prisión preventiva casi de manera automática. Bueno, esos magistrados que trabajaron de esa manera hoy están aplicando este código. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no han sido debidamente capacitados? Aquellos que no han interiorizado el cambio de sistema, que no han interiorizado los principios y las garantías de rango constitucional que guían este procedimiento. ¿Qué pasa con esos operadores? ¿Cómo van a interpretar las disposiciones que este nuevo código trae y cómo lo van a aplicar a los casos concretos, como lo venían haciendo antes? Por eso es que hay tanta excepcionalidad a la regla. Por eso es que hay tanto criterio errado respecto al arraigo, a los presupuestos de la prisión preventiva, a los elementos de convicción graves y fundados. Por eso es que hay esa confusión, y esa confusión parte por lo esencial. No se entienden los principios del código y mucho menos los principios de las medidas coercitivas. Y es ahí a donde vamos a entrar enseguida. ¿Cuáles son esos principios de los que se habla en doctrina, en teoría, y que, ojo, el código recoge? El código lo recoge, ni siquiera podemos decir que esto simplemente es un esfuerzo teórico que compartimos y que traemos a debate. No, el código recoge estos principios en los preceptos generales de las medidas de coerción procesal. Los recoge y los desarrolla. Pero antes de entrar a los principios tenemos que entender de qué hablamos cuando preventiva. ¿A qué hacemos referencia? El proceso penal de por sí es un instrumento. A través del proceso penal, lo que hacemos es aplicar el derecho penal. ¿Quién lo hace? Monopólicamente el Estado. El derecho penal solo es ejercido, solo es aplicado, solo es administrado por el Estado a través de sus diversos agentes bajo dos grandes funciones. Una primera función es una función persecutora a cargo de un órgano encargado de la investigación, un órgano encargado de determinar si el hecho amerita o no ser procesado penalmente, un órgano encargado del ejercicio de la acción penal, un órgano encargado de la prueba, de la probanza de su acusación. Esto está a cargo entonces del Ministerio Público, función persecutora. La otra función, que es la función decisora, o en algunos libros de doctrina lo van a encontrar como la función sancionadora, está a cargo del Poder Judicial. Entonces, frente a una imputación fiscal contra X persona respecto a la comisión de X delito, es el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial, quien va a determinar si esa persona resulta ser inocente o resulta ser responsable penalmente de lo que se le atribuye. Esa función de decisión, obviamente, del Poder Judicial radica, se basa, se sustenta en un principio clave: la imparcialidad, imparcial, sin parte. Entonces necesitamos, para que esto funcione, de jueces que no sean pseudo fiscales, que no sean ayudantes de fiscalía, ni que sean tampoco al extremo de ser ultra garantistas y que vean que fiscalía siempre se equivoca, que nunca tiene un caso y que la defensa siempre gana. No, o sea, necesitamos de magistrados imparciales que tengan una decisión basada en presunciones, no,
En sospechas, no. En prejuicios, no. En prueba, en datos objetivos. La decisión del magistrado se basa en eso. Por eso también es importante esa presión respecto a la litigación oral, ¿no? En litigación oral no convence al juez el que habla más bonito. En litigación oral convence a través de estas técnicas al juez con una argumentación sólida basada en teoría del proceso, en teoría de la prueba, en teoría del delito. Obviamente aplicada todo eso a un caso concreto, a un hecho concreto. Entonces, las medidas coercitivas en este contexto, en este contexto del proceso penal, las medidas coercitivas vienen a ser un instrumento de este proceso. Por eso también se le llama instrumento del instrumento. El proceso penal en realidad es un instrumento. Y para que este instrumento tenga eficacia, es decir, logre su objetivo, que es esclarecer los hechos, de ser el caso, aplicar la sanción penal, de ser el caso, absolver a la persona, para que logre esa efectividad, las medidas coercitivas sirven de garantía. ¿De garantía de qué? Para evitar que en el decurso de ese proceso el sujeto procesado pueda sustraerse de la acción de la justicia, pueda fugar, para evitar que este sujeto investigado, estando libre en el proceso, oculte pruebas, destruya pruebas, busque a los testigos, busque a los peritos, los coacte, los intimide, los obligue a cambiar su versión, para que no obstaculice la actividad probatoria, la búsqueda de la verdad. ¿Para qué también? Para evitar que este sujeto, sabiéndose responsable a efectos de evadir lo que le corresponde a él resarcir a causa del daño generado por su conducta, elimine su patrimonio, lo oculte, lo desaparezca, lo transfiera, se genere una insolvencia patrimonial. Para evitar eso, entonces, este proceso penal necesita de ese instrumento que garantice que en su decurso se va a lograr efectivamente la eficacia que se espera. De nada sirve avanzar una investigación de un caso complejo de 36 meses, pasar por una tediosa fase de control de acusación y cuando lleguemos a juicio no poder iniciarlo porque los sujetos huyeron, porque los sujetos no están presentes. Juicio oral no se inicia sin presencia de los acusados. Entonces, en esos casos, el desarrollo del proceso se frustra, se trunca, se obstaculiza. Para evitar eso tenemos medidas coercitivas. De nada me sirve un procesamiento que demora años en casos complejos, en donde al final, a través de un arduo debate probatorio, se logra determinar la responsabilidad penal de los acusados, pero esa sentencia no puede aplicarse porque los acusados, estando en libertad, fugaron, desaparecieron y evaden la acción de la justicia. A esa eficacia del proceso es a la que sirven las medidas coercitivas. De nada sirve determinar que hubo un gran daño al Estado a raíz de la conducta punible imputada a los acusados y que este daño asciende a 1.000.000 de soles, cuando al final en el proceso nunca se garantizó ese pago. No hay embargos en ningún tipo, no hay ninguna medida que haya garantizado patrimonialmente el pago de la reparación civil. Las medidas coercitivas sirven para garantizar eso justamente. Entonces, bajo esta idea de las medidas coercitivas tenemos pues dos grandes tipos de medidas coercitivas. Las medidas coercitivas reales y las medidas coercitivas personales. Las reales son las clásicas que conocemos, que el código también desarrolla, como el embargo, la incautación, y tenemos también otras medidas a las que el código hace referencia y son de aplicación supletoria, las que están establecidas en el Código Procesal Civil. Las medidas coercitivas personales, llámese comparecencia con restricciones, arresto domiciliario, impedimentos de salida, prisión preventiva, etcétera, están orientadas a afectar la libertad ambulatoria del ciudadano, justamente para evitar esa fuga, justamente para evitar que estando libre obstaculice, entorpezca la actividad probatoria. Y esta tipología de medidas coercitivas personales
Cada una tiene una característica, presupuestos, formas y plazos específicos. El juez no puede inventar medidas, no puede aplicar medidas personales utilizando otra norma. No, las medidas coercitivas de carácter personal en el proceso penal son aquellas que la ley procesal penal establece en específico, conforme a su forma, conforme a sus requisitos y conforme a los plazos que la misma norma establece. Entonces, estas medidas de coerción van a tener por finalidad, en resumen, evitar la fuga del procesado, evitar que, estando libre, entorpezca u obstaculice, obstruya la actividad probatoria, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad, y evitar que pueda desprenderse de su patrimonio, generarse una insolvencia sobrevenida, puede eliminar u ocultar patrimonio a efectos de evitar pagar la futura reparación civil. Pero el código además añade una adicional, que es la de la llamada evitar la repetición delictiva. Es decir, que el sujeto que presuntamente ha cometido un delito, estando libre, es posible que continúe desarrollando esa actividad criminal. Por tanto, correspondería en ciertos casos dictar ciertas medidas graves a efectos de evitar que este sujeto vuelva a incurrir en conductas punibles. Claro, esto se aplica a los contextos en donde hay una alta gama de elementos de convicción que vinculan a la persona con el presunto delito cometido. Esas son las finalidades y los principios que tenemos, que son los que inspiran a estas medidas, son los que podemos ver aquí en pantalla. Primer principio, el principio de excepcionalidad. ¿Qué significa esto? La idea de la teoría del proceso es que el ciudadano sea sometido al proceso penal estando libre, en libertad, porque se entiende que ese ciudadano asume su deber en cuanto al esclarecimiento de los hechos y asume que tiene el deber de respetar los mandatos de la autoridad. Por tanto, siendo obediente a ello y respetuoso de ello, asumirá el proceso, se someterá al proceso y permanecerá libre. Bueno, reitero, eso es en contextos en donde tenemos una sociedad estable, con índices de criminalidad ajenos, diferenciados a los que tenemos acá. En nuestra sociedad, debido a que casi todos los delitos tienen penas altas y debido a que no es fácil contar con domicilios o ubicaciones de domicilios fijos, a que no hay formalidad en residencia, no hay formalidad en trabajo, entonces se torna muy complicado aceptar la premisa de que el ciudadano debe asumir el proceso estando libre. Complicado, pero no imposible. Y de ese modo, lo que tenemos desde la teoría del proceso es que las medidas coercitivas solo se aplican en los casos que sean necesarios y siempre y cuando estén previstas en la ley y en el caso concreto se cumpla con los presupuestos que justamente ese marco legal prevé para dictar una medida en ese caso. La excepcionalidad entonces va de la mano también con la razonabilidad, con la proporcionalidad, con la necesidad y la idoneidad, que más adelante lo vamos a desarrollar. Si es en realidad en cualquier caso, para cualquier caso, la idea de que las medidas coercitivas deben ser excepcionales, imagínense lo excepcional que debe entenderse la aplicación de una medida como la prisión preventiva. Si de por sí las comparecencias con restricciones debieran ser excepcionales, imagínense las prisiones preventivas, ¿sí? Segundo, el principio de legalidad. En materia de medidas coercitivas, no puede inventar medidas, no puede hacer analogías, el juez no puede innovar haciendo una mixtura de las medidas coercitivas establecidas en el código, no. El juez se limita a las medidas, a los tipos de medidas establecidas en el código
Y para dictar alguna de ellas, el juez lo que hace es verificar si se cumplen o no los presupuestos para aplicar esa medida. Y además, el juez fija esas medidas en atención a los plazos previstos en la propia norma. No existen las medidas atemporales, las medidas indefinidas. Toda medida tiene un ámbito temporal que la misma ley establece y que es de obligatorio cumplimiento. Lamentablemente en la práctica vemos que muchas veces los plazos, incluso los plazos de las medidas, pues simplemente no se respetan. Y este principio, el principio de legalidad, va de la mano con el principio también de razonabilidad, con el principio de proporcionalidad, con el principio de variabilidad o provisionalidad de las medidas. Siguiente principio, el principio de jurisdiccionalidad. ¿Qué significa esto? Que las medidas coercitivas tienen que ser ordenadas, previa evaluación, por el juez. Es el juez de investigación preparatoria quien resulta legitimado para dictar estas medidas previo pedido de la parte legitimada. Y el Código Procesal Penal ahí sí es claro. Las medidas coercitivas de carácter personal las solicita el Ministerio Público y las de carácter real, dada que la pretensión civil le corresponde al actor civil. El principio de jurisdiccionalidad, entonces, importa que sea el juez quien dicte estas medidas. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Que toda medida coercitiva va a terminar afectando derechos fundamentales del ciudadano. Y para que se logre esa afectación, se tiene que un trámite a efectos de garantizar que esa afectación sea legítima, sea legal, sea conforme a ley. ¿Quién garantiza eso? El juez. Y si ese juez se equivoca, tenemos el mecanismo de la segunda instancia para revisar, para que el superior jerárquico revise esa decisión. ¿La jurisdiccionalidad encuentra excepciones? Sí. ¿Cuál es la excepción? Los casos de urgencia e inmediatez. Por eso es que nuestro propio ordenamiento procesal penal, al regular la flagrancia, establece que la Policía Nacional puede estar legitimada constitucionalmente para detener en contexto de flagrancia o cuasi flagrancia a las personas sospechosas. En los casos en contexto de flagrancia se procede a la incautación y posteriormente se pide su confirmatoria. No se necesita una orden judicial para proceder en esos casos excepcionales. Siguiente principio, el principio de provisionalidad. Las medidas coercitivas temporales y estas van a tener como plazo máximo de duración lo que demora el proceso penal. Plazo máximo. Pero ojo, ¿es posible que el proceso penal se extienda más allá de los plazos que se establecen para las medidas coercitivas? Sí es posible. Diversas causas pueden generar eso, no siempre dilaciones indebidas, no, sino causas ajenas al control de los sujetos procesales. Entonces, ¿es posible que el proceso se extienda más allá de los plazos de la medida coercitiva? Sí. Entonces, en esos contextos se determina pues que la medida coercitiva tiene que levantarse. Al vencerse los plazos máximos que se establecen para las medidas coercitivas, no corresponde ampliarlos más allá de lo que la ley establece. Esto va de la mano con el otro principio, el principio de legalidad. Pero aparte de la provisionalidad hay otro principio que es el de la variabilidad. La variabilidad ya no tiene que ver con el tiempo limitado de duración de una medida, sino que en ese tiempo de duración, fijado legalmente o fijado por el juez, esta medida puede cambiar, puede ser sustituida, puede ser variada, puede ser reemplazada. Y entonces, a través de la variabilidad, por ejemplo, durante el decurso de un proceso penal, incluso se puede ordenar el levantamiento de una medida de embargo, o si las personas, al ser procesadas, es decir, cuando fueron imputados a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el fiscal les solicitó comparecencia simple, es posible que en el decurso de la investigación, al aparecer elementos de convicción graves y fundados que los vinculan gravemente con el hecho delictivo, o al incrementar la magnitud del hecho delictivo y los elementos que los vinculan con su comisión, es posible que
se pueda variar, primero hacer el pedido de variación y cambiar esa comparecencia simple por una comparecencia con restricciones, por un impedimento de salida, por arresto domiciliario, por prisión preventiva. ¿Es posible ello? Sí, a eso se refiere la variabilidad. Es posible que, habiéndose formalizado la investigación y habiéndose dictado prisión preventiva contra estos procesados, al aparecer durante el decurso de la investigación preparatoria nuevos elementos de comisión que los desvinculan del hecho delictivo, que le restan nivel de participación en la comisión del hecho delictivo, es posible que se pueda soltar el cese de la prisión preventiva. Sí, variabilidad. Luego tenemos el otro principio, que es el de proporcionalidad. A través del principio de proporcionalidad se exige al juez que haga un balance, que desarrolle un razonamiento en el que evalúe la magnitud del daño causado por el hecho imputado y evalúe la magnitud de la afectación a su derecho que va a generar la medida que él imponga. Entonces, magnitud del hecho con magnitud o nivel de afectación del derecho del afectado es lo que el juez tiene que medir, evaluar, analizar para determinar si la medida que va a dictar en ese caso es proporcional o no. Tiene una relación de equivalencia, de razonabilidad, de proporcionalidad, necesidad y idoneidad con el hecho. Siguiente principio, la razonabilidad. La razonabilidad en materia procesal tiene que ver con lo que resulta lógico y con lo que es objetivo. Entonces, lo razonable frente a una imputación por un delito grave, si es que se me está pidiendo a mí como juez una prisión preventiva, lo razonable es que quien me pide la prisión no solo plantee el tipo penal grave, ¿no? Lavado de activos, ya, está bien. Usted dice que le imputa el delito de elementos de convicción, torna razonable esa imputación, estimable. ¿Qué datos vinculan a esta persona con el hecho que usted plantea? Lavado de activos, ¿en qué modalidad? Conversión. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es la conducta concreta y cómo vinculan a esta persona? No, que no puede justificar su patrimonio. Alto ahí, eso no es lavado. Eso es un correcto. ¿Cómo vinculamos a esta persona con un acto criminal, una conducta compleja, una conducta que implica un proceso comercial, financiero, bursátil, a través del cual se haya simulado ciertos actos para ingresar dineros ilícitos o capitales ilícitos a sabiendas del origen ilícito de este patrimonio? O sea, ¿cuál es el dato concreto? Si no tienes elementos objetivos, tu pretensión no es razonable. Y por tanto, la medida que me estás pidiendo no resulta razonable para este caso. La razonabilidad tiene que ver con esa apreciación, con esa elaboración de un razonamiento basado en premisas no contradictorias, coincidentes, que permitan fluir y arribar a una conclusión. Si es que tu plan como requiriente, como fiscal en una prisión preventiva no me lleva a ello, tu planteamiento no es lógico, no es razonable y obviamente la medida que pides tampoco lo es. Siguiente, la necesidad. El principio de necesidad de las medidas coercitivas determina que para el caso en concreto, el tipo de medidas que se está solicitando resulta necesario a efectos de evitar justamente el peligro, el riesgo. Esa es la finalidad de las medidas, acuérdense, ¿no? Garantizar, evitar fuga, evitar obstrucción, evitar o impedir insolvencia, afectación al patrimonio. Bueno, en este caso resulta necesaria la medida. Estos criterios tienen que ser desarrollados por el juez, aplicados al caso en concreto. ¿Es necesaria porque lo creo, porque lo presumo o porque objetivamente se sustenta? Porque objetivamente se tiene que sustentar en el caso concreto. Utilidad. La utilidad tiene que ver con los fines de la medida.
¿Resulta útil la medida para evitar el riesgo de fuga? Sí. ¿Por qué? Porque hay elementos de convicción graves, fundados, que vinculan a la persona con la comisión de un delito. Ese delito es un delito grave cuya prognosis a futuro supera los 4 años de pena privativa de libertad. Y además hay riesgo procesal porque este señor, en los casos, lo hemos tenido que atrapar, intentó rehuir la acción de la justicia, datos objetivos que vinculan a la persona y que permiten inferir, a través de un razonamiento expuesto, que la medida resulta útil. La idoneidad tiene que ver más con la forma de la medida. Podemos tener un caso donde hayan elementos de convicción graves y fundados, ¿sí? Un caso. Donde la prognosis de pena sea alta, perfecto. Donde exista peligro procesal, perfecto. Pero ojo, ¿qué pasa si la persona procesada tiene 80 años? En ese caso, ¿cumple todos los presupuestos para una prisión preventiva? Sí, pero ojo, hay otra medida idónea, que puede ser el arresto domiciliario. La idoneidad, el análisis de ver qué medida resulta correcta y acorde a la finalidad, a la necesidad del caso, es lo que el juez tiene que exponer, tiene que fundamentar en la decisión al dictar esta medida. Y finalmente el principio dispositivo. A diferencia del antiguo código, el Código Procesal Penal del 2004 establece que las medidas de coerción no son de oficio, se dictan por el juez a petición, a requerimiento de parte. Medidas coercitivas de carácter personal las solicita el fiscal, medidas coercitivas de carácter real las requiere el actor civil, que es el que tiene la pretensión civil en el caso concreto. Muy bien, entonces, estos principios que están establecidos en el propio Código Procesal Penal, que no son una abstracción de lo que en el Código se establece, no, están establecidos y reconocidos en el Código Procesal Penal. ¿Estos principios son una innovación del juez? No. Es lo que rige, esta es la esencia de las medidas coercitivas. Entonces, cuando la Corte Suprema dice, además de los presupuestos establecidos en el artículo 268 para la prisión preventiva, debemos de tener en cuenta la necesidad, utilidad e idoneidad de la medida. Cuando la Corte Suprema nos dice eso, no se está inventando nada. La Corte Suprema lo que está haciendo correctamente es instar a que se respeten, a que se apliquen, a que se expongan, se motiven justamente los principios acordes inherentes a ese tipo de medidas. Lamentablemente esto lo tomamos a veces como algo novedoso, como algo adicional a, cuando esto es implícito, cuando esto es propio de ese tipo de medidas. Muy bien. Ahora, dicho esto entonces, vamos a pasar a el desarrollo en concreto de lo que es la prisión preventiva. El marco legal ya lo conocemos, el Código Procesal Penal lo tiene esto perfectamente regulado, si bien hay algunas posturas respecto a que hay que hacer ciertas modificaciones o mejoras al código en cuanto a la redacción del artículo 268 y siguientes que regulan justamente la prisión preventiva. Como toda norma, el Código Procesal Penal es perfectible, es mejorable, pero si es que logramos entender correctamente los principios, las bases que rigen a este tipo de medidas, no tendríamos por qué añadir algo más, no tendríamos por qué constantemente estar haciendo interpretaciones en búsqueda de uniformizar criterios, porque debemos de entender estas medidas. La prisión preventiva, en definitiva, no es otra cosa que la medida de coerción procesal de mayor magnitud que un ordenamiento procesal penal contempla. La medida de prisión preventiva apunta a tener al sujeto procesado privado de su libertad en atención a razones vinculadas a lo que en teoría general
de las medidas coercitivas llamamos la verosimilitud del derecho, que para nuestro caso lo que vendría a ser es la vinculación de la conducta del procesado con la comisión del hecho delictivo. Y dos, el propio peligro procesal, el propio peligro que surge del desarrollo del proceso, pero para fines de la prisión preventiva es un peligro que tiene otro nivel de evaluación conforme vamos a ver. 268, cuando regula la prisión preventiva, parte por establecer sus presupuestos y de frente nos lleva a lo que se denomina como la existencia de elementos de convicción fundados y graves que vinculan al sujeto con la comisión del hecho imputado. Pero antes de esto debemos de... Resulta necesario y de manera muy relevante que exista una imputación concreta contra esa persona. Una imputación por un hecho que por lo menos en hipótesis, en planteamiento, en su narración, contenida obviamente en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, sea típica. Esto es, que el hecho, la conducta que le imputan a esta persona haber cometido, se subsuma en los elementos del tipo penal que la Fiscalía plantea. Ese primer análisis es parte del primer gran punto de partida para recién debatir sobre prisión preventiva. Lamentablemente, al no comprenderse esto, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido decisiones judiciales en las que los jueces renunciaban a hacer ese análisis, un análisis de tipicidad, un análisis de verificación de imputación, aduciendo de que para ello existía otra audiencia, que sería la audiencia de excepción de improcedencia de acción, y que en la audiencia de prisión preventiva no se veía ese tema y que solo teníamos que ver los presupuestos que exigía el artículo 268 del Código Procesal Penal. Obviamente esa es una decisión errada, equivocada. La Corte Suprema incluso en 2 casaciones se contradijo al respecto, pero aquí es donde podemos evitarnos confusión si es que entendemos lo siguiente. Sería ir contra el debido proceso, contra el principio de presunción de inocencia, contra el derecho fundamental a la libertad, si es que admitimos que la judicatura evalúe si una persona debe ir presa o no, sin entender siquiera, sin analizar siquiera y sin tener claro si los hechos imputados son o no típicos. Eso sería ir contra el ordenamiento legal, hacer una interpretación sistemática. Eso sería atropellar derechos fundamentales del ciudadano. Pasar por alto ese primer análisis, esa primera verificación de imputación, tornaría en no solo arbitrario, sino en transgresor de derechos fundamentales, justamente un mandato de prisión preventiva. Imagínense en el caso en que el juez al defensor en una audiencia le diga: oiga, abogado defensor, vámonos de lleno al tema, vamos a analizar los elementos de convicción de frente, el tema de si la imputación es típica o no, hágalo usted valer en otra audiencia, plantee usted su escrito de excepción de improcedencia de acción por atipicidad, yo convoco audiencia y lo veamos. ¿Qué pasaría si este juez, sin ver el tema de tipicidad, en esa audiencia de prisión preventiva declara fundado el requerimiento de prisión preventiva de la Fiscalía? 9 meses de prisión para el procesado. La defensa plantea una excepción de improcedencia de acción y dice: señor juez, el hecho es atípico. Pregunta: este juez que ya dictó prisión preventiva, que ya mandó a tu patrocinado 9 meses, este mismo juez va a decir en otra audiencia: discúlpeme, el hecho es atípico, entonces queda sin efecto todo. Es imposible. O sea, eso es...
materialmente imposible. Y a ese absurdo muchas veces ciertas decisiones judiciales nos llevaban. Felizmente ya hoy tenemos claro que no puede haber, la propia Corte Suprema así lo ha establecido, no puede haber un análisis, una evaluación de la prisión preventiva si es que previamente no se ha verificado que existe una imputación concreta. Claro, ahí también hay que hacer una apreciación. Esa imputación no es una imputación acabada, no es una imputación en detalle culminada, como al nivel de que se exige para la acusación, que es cuando ya se agotó toda la investigación y el fiscal está pidiendo pasar a juicio oral. Pero lo mínimo que debe cumplir esta imputación al tiempo de que se pide la prisión preventiva son los estándares de la imputación, del principio de imputación necesaria. Es decir, que cuente con datos mínimos esa imputación que le permitan al ciudadano procesado responderla, defenderse, cuestionarla, contradecirla o allanarse a ella. Una imputación necesaria, lo mínimo que tiene que contener, ¿qué cosa es? Obviamente el planteamiento del tipo penal y el desarrollo del marco fáctico. El marco fáctico tiene que contener lugar, dónde, fecha, cuándo, quién y cómo. ¿Cómo habría desarrollado el hecho? Esto es importante porque, ejemplo, si le imputa a una persona haber cometido un hecho delictivo el 15 de mayo del 2019 y resulta que esta persona tiene récord migratorio, tiene pasaje de avión, tiene reservas en un hotel y tiene consumos de gastos en esa misma fecha en España, siendo que el hecho imputado habría ocurrido en Perú, la pregunta es, ¿esta persona al conocer los detalles de la imputación puede tomar esos datos de descargo y defenderse, responder la imputación? Claro, esa es la imputación necesaria. Eso es lo que se exige para que el sujeto procesado pueda responderla, pueda defenderse, pueda contradecirla. Cuando esa imputación no cuenta con estos datos mínimos, tenemos una imputación no solo genérica, sino que al no especificarse cómo se habría desarrollado el hecho, no se cumple con la verificación de los elementos de tipo. Se le imputa a Juan Pérez haber lavado activos por la suma de 10 millones de dólares. Muy bien, ¿cómo lavó los activos? ¿Cómo lavó los activos? Lo hizo a través de una transferencia, lo hizo a través de conversiones sucesivas, lo hizo a través de ocultamientos o tenencias, administrando, utilizando, custodiando. ¿Cómo? Especificar ese dato lo que va a llevar es a que se verifique, por lo menos en hipótesis, si la conducta es típica o no, si se cumple o no con el dato objetivo del tipo. Muchas veces se lanzan lo que se llaman imputaciones por nomenclatura. Se imputa a Juan Pérez haber lavado activos, ya, pero ¿cómo? Bajo la modalidad de tenencia. Muy bien, la tenencia tiene varios verbos rectores. ¿Cuáles de todos? No, tenencia, ya en la investigación se verá. Eso es afectar de derecho de defensa. Eso es afectar imputación necesaria. Eso es quebrantar derechos fundamentales. Muy bien, entonces, bajo esta óptica, entonces, tenemos que el primer punto, el punto de partida para hacer el análisis de la prisión preventiva es la imputación. Imputación concreta, imputación por un hecho típico, obviamente no probado. En hipótesis, imputación por un hecho típico. Y luego recién vienen los presupuestos, elementos de convicción, prognosis, peligro procesal. Aquí vamos a ser muy breves porque ya el tiempo no nos da. Miren ustedes cómo es que resulta primero necesario hablar de las bases de la medida coercitiva, de los principios y finalidades de la medida coercitiva para recién analizar esos presupuestos. Primer presupuesto, y ahí entramos a las problemáticas. Primer presupuesto, nos dice el Código Procesal Penal en su artículo 268 que deben de existir al momento que se requiere la prisión preventiva elementos de convicción fundados y graves. Primer dato ahí. Estos elementos de convicción no son aquellos que van a llegar en el decurso de la investigación. No es lo que el fiscal espera
que la próxima semana llegue. No, estos elementos de convicción son los que el fiscal ya tiene que tener al momento en que hace su planteamiento de prisión preventiva. La prisión preventiva no es una sospecha futuro, la prisión preventiva requiere elementos en el momento. Entonces, tenencia ilegal, bueno, el arma, ¿se ha determinado que está en funcionamiento? No, en 2 semanas va a llegar la pericia que determine si funcionaba o no el arma. Señor, no tiene usted elementos graves, fundados, que vinculen a la persona con un delito. Así de simple. Segundo, ¿qué cosas son elementos graves y qué cosas son elementos fundados? Ya en jurisprudencia se ha desarrollado el primer término. Los elementos graves son aquellos que se respaldan entre sí, que se corroboran entre sí y que le dan fuerza a la incriminación, que agravan la incriminación. Esto es, una sola sindicación, la versión del denunciante no es un elemento de convicción grave, es un elemento de convicción, sí, pero no es grave. En cambio, si esa declaración del denunciante se corrobora con la declaración de testigos, esa versión señalada se verifica en un audio, en un video, ya tenemos elementos de comisión graves. Elementos que se corroboran, se respaldan entre sí y agravan la imputación. ¿Qué cosas son elementos fundados? Muchas veces se ha toreado esta definición. Lo fundado no es lo creíble, lo fundado no es lo verificable, no, para eso justamente son los elementos graves. El elemento de comisión fundado es aquel que ha sido recabado, que ha sido obtenido, conseguido legítimamente. Un audio producto de una interceptación telefónica ilegal, de un chuponeo, no es un elemento de convicción fundado. Un dato de un material robado al investigado no es un elemento de convicción fundado, porque le quita legalidad al elemento de convicción. Y uno de los principios establecidos en el título preliminar del Código respecto a la actividad probatoria es que no se permite, no puede ser utilizado, no puede ser valorado, no solo en juicio, durante todo el proceso, aquel elemento probatorio que ha sido obtenido con afectación de derechos fundamentales. Y por ello incluso nuestra legislación y la propia Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 4/2010, regula la tutela de derechos como un mecanismo para excluir esos elementos de convicción obtenidos ilícitamente. Pero ahí no queda la cosa. Estos elementos de convicción graves y fundados a su vez tienen que respaldar un hecho, pero ese hecho en 2 dimensiones. No basta que los elementos acrediten la comisión de un hecho punible. Adicionalmente a ello, se tiene que establecer a través de estos elementos de convicción de que se vincule al sujeto la participación, la intervención, la conducta del sujeto en ese hecho punible. Se puede tener elementos del hecho, sí, un caso de violación sexual. Se tiene a la víctima, se tiene el examen médico legal, se tiene que efectivamente un examen toxicológico determina que fue dopada, perfecto, se tiene el hecho, datos del hecho, pero ¿y cuál es el dato que vincula al presunto autor o a los partícipes? Si no hay testigos, si no hay cámaras, si no hay ADN, no tienes elementos sobre la participación. Y ojo, para la prisión preventiva se te exige a ti como juez que evalúes que los elementos de convicción abarquen ambos ámbitos, el hecho y la participación del sujeto en el hecho. Si no, no tienes primer presupuesto. Esa vinculación, claramente, el primer presupuesto de la prisión preventiva lo exige. Elementos que vinculen al sujeto con la comisión del delito. Segundo, la prognosis de pena, que básicamente aquí lo que hay que decir es que no es que el fiscal lea el máximo que la norma establece para el tipo penal en ese caso, sino que el fiscal lo que tiene que hacer es un razonamiento utilizando los criterios de aplicación de pena que utilizaría el juez en un contexto de juicio oral a futuro. Y eso es lo que tiene que justificar frente al juez de investigación preparatoria en la audiencia de prisión preventiva. Peligro procesal, y aquí tenemos 2 peligros, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, que regulados en el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal. ¿Qué hay que decir aquí?
Primero, estos peligros no son meras suposiciones, no son prejuicios, no son invenciones. Estos peligros tienen que estar respaldados en datos objetivos. Claro está, no de que ya hayan ocurrido, sino de que pueden ocurrir. Por eso son peligros a futuro. Entonces, un peligro de que el sujeto puede evadir la acción de la justicia, su récord migratorio, el hecho de que tenga familiares en otro país y que la imputación lo vincule gravemente con los hechos son datos objetivos. El hecho de que el sujeto pueda obstaculizar la acción de la justicia. Uno de los testigos le indica al fiscal que ha recibido llamadas constantes o mensajes de texto de su coprocesado, quien le dice, declara con cuidado, no hables demasiado, te puede ir muy mal. Tenemos un dato concreto que permite apreciar ello. El hecho de que el sujeto haya ocultado información, de que el sujeto haya escondido documentos anteriormente, es un dato claro de peligro procesal. Que el sujeto en un momento del proceso haya tratado de destruir información, USBs, papeles que lo vinculen a él con el delito, es otro dato que puede sustentar ese peligro procesal. Pero ese peligro procesal tiene que ser en concreto. Estando libre el procesado, ¿qué puede destruir? Si ya todo lo incautó la fiscalía, no hay nada que destruir. ¿A quién puede coaccionar? Si ya todos declararon, no hay ningún peligro. Datos objetivos, puntuales en el caso concreto. Apreciados colegas, espero que lo dicho haya sido de su interés, de utilidad desde nuestro humilde rincón en el ámbito académico y profesional. Para mí es un gusto haber compartido estos minutos con ustedes y espero, como siempre, volver a reencontrarnos en un próximo espacio académico, encontrarnos en los tribunales, los pasillos de la Fiscalía, la Policía o el Poder Judicial. Ha sido un verdadero honor, les reitero mis saludos por este día de la profesión en el que ustedes están capacitando. Aceptar la reforma, asimilar la reforma y luchar por lo justo. Un gusto. Gracias.